la parte de Product Owner, es responsabilidad del Product Owner escribir las historias de usuario. Sin embargo, podía ser ayudado por miembros del equipo, incluso por el Scrum Master. Bien. Hoy, ¿alguna duda con respecto a esto de mapas de historia, historias de usuario? ¿Podrías repetir, Vero, lo que dijiste que se usaba para organizar? El mapa de historias de usuario Sí. es una herramienta que me permite organizar el Product Backlog. Ajá. Y que me permite detectar, o que sirve para detectar esas dependencias funcionales entre historias de usuario. Perfecto, gracias. A la hora de a la hora de decidir o de priorizar y para decidir qué historias de usuarios voy a hacer en cada uno de los sprints, está bueno el mapa de historias porque me permite detectar historias de usuario que a lo mejor no son prioritarias para el usuario, pero que sí son prioritarias para el funcionamiento de la aplicación. ¿Sí? Lo que yo les decía la clase pasada, el ejemplo que les daba la clase pasada. Para el usuario es prioritario vender, entonces pone una historia de usuario que diga que como usuario quiero vender, pero resulta que para poder vender yo tengo que dar de alta el stock primero. Y la de dar de alta el stock tiene una priorización mucho más baja, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el mapa de historia de usuarios, como lo que me permite es organizar el Product Backlog de acuerdo a cómo funcionaría el sistema, me va a permitir detectar esas dependencias funcionales. ¿Sí? Bien, ¿más dudas con respecto a este tema? ¿Seguimos entonces? Bien, vamos a comenzar hoy con la parte de estimación. Vamos a comenzar a ver un poco de estimación. Les puse los libros esta mañana. En realidad uno de los libros ya lo tenían, que era el de Con. Para esta parte vamos a ver, van a utilizar, o sea, nos vamos a basar en la parte 2 del libro de Con. Y además la guía de supervivencia de puntos de historia que también se las puse en PDF, que está escrita por Garzás y Navarro. También es muy interesante. Y además les puse, que no me acordaba si les había puesto o no, la guía para hacer buenas historias de usuario que sacó Javier ahora hace poquito, en febrero. También está muy interesante. Si bien no lo vamos a usar de guía, o sea, no lo vamos a usar como material de base, porque tiene muchas cosas escritas desde su interpretación, digamos, o desde el uso que le da, o cómo la hace él con la gente con la cual está trabajando. Los libros bases van a ser los que ya les di, los de Con y los de Patton, pero está muy interesante para que vean cómo se aplica en la vida real este tipo de cosas. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar un poquito con la parte de estimación y planificación. Los libros base, entonces esto que les decía, el capítulo 2, o la parte 2, mejor dicho, del de User Stories Applied, de Maicon, y la guía de supervivencia ágil, estimación con puntos de historia, de Garzás y Navarro. ¿Qué vieron o qué saben de estimación hasta el momento? Algo que recuerdo que vimos en investigación operativa fue sobre la estimación usando puntos de funciones. Bien, ¿vieron puntos de función en investigación operativa? Sí, hace poquito. Qué raro. No sabía que era tema de investigación operativa. Bien, ¿y qué vieron de eso? Nos hicieron leer un paper en el que se usaban para estimar la duración de proyectos de software. Ajá, les hicieron leer un paper. Bien. No es que entraron al tema a explicarte el tema, digamos. No, eso. no. Lo vimos nomás. Pero saben lo que es, digamos, porque lo vieron ahí. Bien. ¿Qué más saben de estimación? Creo que era un método, por algo que me acuerdo hace un tiempo, en el que te permitía estimar qué vale más que otro, y una de las formas que se usaba era darle un valor numérico. Por ejemplo, era el número, la serie de Fibonacci, por ejemplo, los primeros 4 o 5 números creo que eran. Que creo que el menor número implicaba que era más importante, o al revés, no me acuerdo mucho. ¿Eso en dónde lo leíste, José? Me lo enseñaron en el informatorio hace un par de años. En el informatorio. Estás hablando entonces de Planning Poker. Sí, creo que sí. Creo que sí. Bien.
Bien, no es tan así como me lo estás contando, pero bueno, por serie de Fibonacci y informatorio más o menos saco de lo que estás hablando. ¿Quién más? ¿Alguien abrió el micrófono recién? Una forma de medir el esfuerzo necesario, profe, para terminar, por ejemplo, una tarea, La una historia de estimación es usuario. una forma de medir el esfuerzo necesario para terminar una historia de usuario. Sí, puede ser, es una decisión bastante acertada. ¿En otras materias no hablaron de estimación? Puede ser, profe, en complejidad también, No sé. que medimos No, igual creo que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Que es medir la complejidad que tienen los algoritmos. No tiene que ver con la estimación del No esfuerzo. tiene que ver con estimación. Profe, Sí, en planificación, si no me equivoco, al en estimar los planificación. costos de Bien. los costos directos y los indirectos, creo que se usaba estimación, pero era otro tipo, no creo que esté Lo hacían con el relacionado con project. esto. Lo Sí, hacían sí, con el project. Bien, sí, está exactamente. relacionado con esto. Ah, bueno. A ver, simplemente para que lo sepan, los métodos de estimación, y antes de entrar, nosotros en esta materia vamos a ver la estimación desde el punto de vista ágil, ¿sí? Pero existen dos tipos de métodos de estimación, los métodos paramétricos y los métodos heurísticos, ¿sí? Los métodos paramétricos normalmente son los métodos que se utilizan por defecto en la ingeniería del software clásica, ¿sí? O en lo que nosotros llamamos ingeniería del software clásica. Los métodos paramétricos básicamente son métodos que están basados en funciones que tienen en cuenta determinado tipo, determinada cantidad de variables, como líneas de códigos, como precios de personas por hora, como tipos de plataforma, como complejidad de una función, como complejidad de un caso de uso, ¿sí? Son métodos paramétricos. Entonces tenemos funciones que aceptan todo este tipo de variables y en base a eso sacan un valor. El valor normalmente lo que me va a indicar es la cantidad de personas horas, lo que se conoce como el esfuerzo. El esfuerzo son las personas por horas, ¿sí? Y eso lo voy a convertir al final, lo que quiero saber es el tiempo que me va a llevar y el costo que me va a implicar el desarrollo de algo, ¿sí? Entonces los métodos paramétricos están basados en funciones o en fórmulas, ¿sí? Dentro de los métodos paramétricos tenemos métodos más antiguos como el COCOMO. El COCOMO fue creado en el año 80 la primera versión y en el 85 la segunda versión. Fue creado por Barry Boehm. ¿Se acuerdan quién es Barry Boehm? Profe, Ajá. no, el año pasado en Ágiles había hablado de lo que era no estimate. Uh-huh. ¿Tiene algo que ver? Sí, ¿no? Como su nombre lo indica, es no estimate. Claro. Porque habíamos hablado de Vasco Duarte, creo, Pero de que no había Barry que Boehm no estimar. tiene nada que ver con no estimate. De hecho, les estoy diciendo que Barry Boehm creó el método. Bien, José, ya te cambié el nombre, Majo. Barry Boehm creó un método que es el COCOMO, que es el método más paramétrico que existe en el mundo mundial, creo yo. Si hay un método que utiliza fórmulas y fórmulas y fórmulas, es el método del COCOMO. Barry Boehm es el autor del paper de las décadas que leímos al principio, ¿sí? Además de que hizo un montón de cosas más y que a esta altura de la carrera les debería sonar porque Barry Boehm lo ven desde algoritmo en adelante. Siempre hay algo de Barry Boehm metido por ahí. Entonces, Barry Boehm crea el método COCOMO. El método COCOMO se basa en la medida que toma como base son los puntos, las líneas de código, perdón, con lo cual este método funcionaba bien, entre comillas, lo de funcionaba bien para lenguajes de programación donde lo que se tomaba como base eran las líneas de código. Cuando empiezan a salir los lenguajes orientados a objetos, el método empieza a quedar un poco desfasado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empieza a como quedar un poco obsoleto. Pero, sin embargo, sacan una segunda versión que contempla, que contempla la orientación a objeto, que contempla las clases y contempla un montón de cosas. Pero al final es un conjunto de fórmulas donde se tienen en cuenta, bueno, más allá de las líneas de código, se tienen en cuenta
el tipo de plataforma, la expertise de los programas, de las personas que van a participar, el tipo de sistema que vamos a desarrollar, el tipo de base de datos que vamos a usar, la cantidad de entradas, la cantidad de salidas, etcétera, etcétera. Al final, lo que termina obteniendo es un valor de costo por personas, digamos, y ese costo por personas lo puedo transformar a tiempo que me va a llevar. Cuando empiezan a salir los lenguajes orientados a objetos, empiezan a definirse otros métodos paramétricos, ¿sí? Y sobre todo para contrarrestar el hecho de lo de que el valor de cálculo, el valor principal de cálculo para saber cuánto me va a llevar o cuánto me va a costar hacer un sistema sean las líneas de código, por toda la controversia que tiene lo de las líneas de código. A esta altura ya todos sabemos los problemas con las líneas de código, ¿no? ¿Alguien no tiene claro eso? Yo, profe. ¿No tenés claro? No. Bien. ¿Alguien le puede explicar? ¿Cuál es el problema con las líneas de código? Yo sé que hay muchos problemas con líneas de código, no sé cuál sería el que hace referencia ahora mismo. Hay muchos, Creo que, contame alguno. Uno es que como al ejecutarse el código hay ciertas funciones ahora que antes, cuando la programación era lineal, se leía una línea abajo de la otra. Ahora tenemos otras funciones, entonces no todas las líneas de código se van a ejecutar y no todas las líneas tienen el mismo peso. Bien. Porque una línea llama a una función y esa función tiene más líneas, entonces bien. tenemos que entender. Más allá de ese problema, que lo están diciendo también en el chat, más allá de ese problema, el problema de tomar como medida de la complejidad del código, la cantidad de líneas de código, es que en realidad que un código tenga más líneas de código no significa que sea más complejo. ¿Sí? Porque de hecho, dependiendo del lenguaje de programación, una función se puede hacer con menos líneas de código y es más eficiente que una que tenga más líneas de código. ¿Se entiende? Aparte hay otra complejidad asociada, que es que los comentarios se consideran líneas de código o no se consideran líneas de código. ¿Sí? Entonces, se llegó a la conclusión de que en realidad no podemos utilizar como medida de complejidad la cantidad de líneas de código, porque en realidad la cantidad de líneas de código no me está indicando la complejidad. Porque lo que normalmente suele suceder es que un programador junior escribe una función con muchas más líneas de código que un programador senior. Y en realidad, para lograr escribir con menos líneas de código, el trabajo que tengo que hacer es mucho mayor. Porque el pensamiento el diseño de ese código es mucho más complejo cuando yo escribo con menos líneas de código. ¿Se entiende? Entonces, ese es el problema asociado con las líneas de código. Entonces, no puedo decir que si un programa tiene 10.000 líneas de código es más complejo que uno que tenga 5.000, porque depende de muchos más factores. Depende de la plataforma que esté utilizando, depende de la persona que haya hecho, ¿se entiende? Entonces, para contrarrestar esto, lo que dijeron era, bueno, la línea de código no nos sirve, entonces pensemos en otra manera de medir la complejidad. Entonces, lo que surge es el método de puntos de función que decía Martín recién, creo que era Martín, ¿no? El que contaba. El método punto de función lo que hace es analizar la complejidad de la función, teniendo en cuenta que el tipo de sistema que estoy desarrollando, las entradas, las salidas, el procesamiento que tiene que hacer, nuevamente un montón de fórmulas. Cuando nacen los lenguajes orientados a objetos y con el surgimiento de UML, nace un nuevo método que se llama puntos caso de uso, que es muy similar al punto función, pero lo que hace es analizar justamente la complejidad de cada uno de los casos de uso. Y acá también, de nuevo, identificar actores, identificar entradas, salidas, flujos, procesos, etcétera, etcétera. Todo es basado en fórmulas, fórmulas y fórmulas y más fórmulas. Y lo peor, desde mi punto de vista, y esta es una opinión muy personal,
que los métodos, tanto punto casos de usos como puntos de función, lo que me dan es el esfuerzo solamente. Entonces, al final, después tengo que hacer una conversión para pasar a COCOMO, y COCOMO es el que me saca el costo y el tiempo, ¿sí? Entonces, es un poco complicado. Sin embargo, a pesar de que todo lo que les estoy contando, a pesar de que pareciera todo como negativo estos métodos paramétricos, se siguen utilizando este tipo de estimaciones. Se siguen utilizando sobre todo cuando tenemos que participar en licitaciones públicas, ¿no? Al final lo que me piden es que utilice algún método probado para estimar el tiempo y el esfuerzo que me va a llevar a realizar algo, ¿sí? Entonces, yo les decía hoy al principio que teníamos dos tipos de métodos, o que podíamos agrupar a los métodos de estimación en dos grupos, ¿no? Los paramétricos, que es lo que estuvimos hablando, y por el otro lado los heurísticos. Los métodos heurísticos son métodos que están basados en la experiencia. Son métodos basados en la experiencia de la persona que realiza el proceso de estimación. Y acá hay varios métodos hasta llegar al que nosotros vamos a utilizar. El primer método, uno de los primeros métodos era el del juicio del experto, o juicio de los expertos, ¿sí? El método del juicio del experto nace más o menos también en la década del 80 y básicamente todo el proceso de estimación se basaba en la decisión o en la experiencia que tenía una persona dentro de la organización, que al final era la que decidía, de acuerdo a su experiencia, cómo se iba cuánto tiempo nos iba a llevar y cuánto podía salir un desarrollo, ¿sí? El problema principal que tenía este método, a ver quién se anima a decirme cuál es el problema principal. ¿Qué les parece? ¿Qué problema podía ser? Si el equipo era nuevo, iban a estar experimentando medio al azar, supongo. No es equipo, ¿eh? Ojo, es una persona. Si la persona es nueva, íbamos a estar ahí como a la deriva. Bien, Claro. un problema interesante. Y ¿Qué si más? faltaba ese profesional, no había forma de estimar y que si podía ¿Cómo también... te perdí la primera parte? Discúlpame. Digo que al centrarse todo en un solo profesional, si ese profesional se ausentaba, no tenía forma de estimar y podría ser también un hueco de botella porque podría ser varios proyectos que tiene que estar... Exacto. Ese es el mayor problema, Manuel. El mayor problema es que si el experto se te va, te quedaste sin método de estimación. Entonces, como para contrarrestar ese método, nace uno que se llama el método Delphi. Son dos, el método Delphi avanzado me va a salir, pero no es avanzado. No me acuerdo el nombre ahora. En ese instante no me acuerdo el nombre. Bueno, método Delphi 1 y método Delphi 2. Sí, las demás personas se hacen codependientes del de mayor experiencia. Exacto, Mauro. El método Delphi lo que dice es, bueno, como no podemos depender de una sola persona, entonces vamos a tener un grupo de expertos. Toma el nombre del oráculo de Delfos de la mitología griega, ¿no? Entonces lo que ellos dicen es, vamos a hacer un grupo de personas, entonces hacemos un método de estimación donde se presenta el problema, luego cada experto hace un análisis del problema y luego cada uno da la puntuación y explica por qué da esa puntuación y se toma la decisión. El problema con este método es que si bien es un método que es bastante más seguro, entre comillas, que el del juicio del experto, donde dependemos de uno solo, el problema es que seguimos teniendo, y de hecho todos los métodos heurísticos tienen el problema que está diciendo Mauro, que a lo mejor no me hago codependiente de la persona con mayor experiencia, pero sí hay personas que tienen un carácter más fuerte que pueden influir en las decisiones de los demás. Entonces, el método Delphi lo que se hacía era, entre todos se decidía, y se decidía a voz viva, ¿no? O sea, yo decía mi importe y mi tiempo, el de al lado decía su importe y su tiempo, el tercero ya estaba influenciado por nosotros dos, entonces ya tomaba la decisión teniendo en cuenta esto, ¿se entiende? Entonces nace la segunda versión del Delphi, que no me acuerdo ahora cómo se llama, les pido disculpas, luego lo miro bien y le digo bien el nombre, donde se hace toda esta votación
de manera privada, digamos, ¿no? Y hay una persona que es la que guía la reunión, que es la que lee todos los veredictos sin decir quién hizo cada uno de los veredictos, y se vuelve a la segunda ronda, se va a una segunda ronda, perdón, si no nos ponemos de acuerdo. El problema que tienen todos estos métodos heurísticos, es que al final, y hay un último método, que es el método por similitud, ¿sí? De estimaciones similares, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es decidir, o lo que el equipo hace es decidir cuánto me va a salir algo y cuánto me va a costar algo, teniendo en cuenta estimaciones previas que hayamos realizado. El problema que tienen todo este tipo de métodos, los métodos heurísticos, es que al final depende mucho de la experiencia. Claramente, si no tenemos experiencia, no vamos a ser buenos estimando, ¿sí? Esto al final se soluciona porque vamos a ir adquiriendo experiencias. Pero el mayor problema es que cuando yo estoy haciendo este tipo de estimaciones, al final siempre me baso en el método por analogía, el método por similitud que les decía recién, ¿sí? Y para usar un método por analogía, tengo que tener en cuenta y tengo que ser consciente que en realidad, o determinar, mejor dicho, ser consciente de determinar cuál es el grado de similitud entre dos desarrollos. Porque por más que estemos desarrollando el mismo software, siempre va a haber algo que cambia. Y el problema de estos métodos es que esas cosas de algo que cambia muchas veces no se tienen en cuenta. Y sobre todo me tengo que basar en experiencias anteriores. Pero uno de los problemas que sucedía es que las planificaciones normalmente no se actualizan. Entonces, al final me estoy basando en planificaciones que lo más probable es que no hayan sido ajustadas. Entonces, sigo arrastrando el error de la estimación, ¿sí? En agilidad, la estimación se hace en el equipo, ¿sí? En agilidad, la idea es que vamos a estimar teniendo en cuenta nuestro propio conocimiento, es decir, el conocimiento que tiene cada uno de acuerdo a la experiencia de desarrollos anteriores y el conocimiento de los otros. Y la idea es que en base a ese conocimiento, como el proceso de estimación se hace en conjunto, lo hace el equipo es el que decide qué cosa se va a hacer y en base a esas cosas que vamos a hacer, decide cuánto tiempo nos va a llevar a hacer cada una de las cosas. O llega a la conclusión de cuánto tiempo nos va a llegar. ¿Cómo? En equipo. El equipo completo, el equipo de desarrollo completo toma esa decisión, ¿sí? Entonces, se basa en justamente el conocimiento compartido. Bien, para intentar entender un poquito a qué nos referimos con ese conocimiento compartido y para intentar entender qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta para realizar un proceso o para realizar una estimación, vamos a comenzar con un ejercicio muy fácil. Acá les pido por favor que levanten el micrófono, ¿ok? Bien, si yo les pregunto cuánto tardan en ver las pelis de Harry Potter, ¿qué me dicen? 8 años, profe, y no las vuelvo a ver, las vi en el cine. 8 años y no las volvés a ver. Un día. Un día. La suma de todos los tiempos de las películas. 20 horas. No lee el tiempo que te toma los créditos. No escuché, Ocampo. ¿Qué dijiste? Restándole, digamos, a esa suma los créditos, digamos, de cada película. Restándole a esa suma los créditos. Capaz que habría que definir también ver, porque por ahí capaz que te interesa entender todo el trasfondo y tenés que repetir, o capaz que te interesa ver nomás así cada tanto y pones por 2. Habría que definir qué es ver. Me gustó esa. Acá dice Emiliano, depende de las versiones de las películas. A ver, Rodolfo, que abriste el micrófono. Sí, a mí que no me gusta, digamos, la historia, probablemente tardaría meses en tratar de verla toda. Meses. Sí, porque la interrupciones. Probablemente. Sí, yo opino lo mismo. Yo tardaría un mes aproximadamente. Mariano, estás tomando nota a la gente que no le gusta Harry Potter, ¿no? Bien.
Gracias. Luego la intro de Harley, entonces en ese tiempo de la intro preparás los mates y vas al baño, digamos. Claro, en las intros vas al mate, preparas mate y vas al baño. Son millennials, hay que empezar a cambiar los ejemplos. Harry Potter ya es viejo. No, Harry Potter toda la vida. No, ¿cómo más? Yo no soy millennial. Bueno, yo no soy millennial, dice Rodolfo. Peor son los millennials que no se admiten millennials. Yo depende de la insistencia de mis hijas. Si están muy insistentes, en poco tiempo. Vos ves en un día las 8. A ver, ¿qué pregunta me falta acá? Que nadie me hizo. No, porque eso es lo que quiero que vos me digas. Yo quiero que vos me digas cuánto tiempo te va a llevar. ¿Qué? Puede ser una pregunta esa, el tiempo de cada una de las películas. ¿Qué más? ¿Hay algo más importante? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a ver? ¿Puede ver al mismo tiempo? No. ¿Quién? ¿Por qué quiero ver las películas? ¿Cuántas pelis vamos a ver por día? ¿Para qué quiero ver la película? Ahí me gustó, alguien dijo algo que me gustó. Quizás no es cuantificable. ¿Con qué finalidad, digamos, se tendrían que ver todas las películas? Quizás no es cuantificable, pero qué tanto te gusta, digamos, qué sé yo, algo así, digamos. ¿Cuántas ¿Yo les vamos a dije ver qué por día? películas tiene que mirar? No. Y entonces, ¡école! Clarice, ¿cuántas películas son? ¿Qué es lo que querés que mire? Profe, pero usted dijo 8 recién. No, bueno, ¿No dijo todas, profe? No dije Claro. ¿Cuánto tiempo tardarás en ver? Leí la pregunta que está escrita acá en la... Pero dice las películas, por ende se entiende que son todas. Vos, perfecto, ¿vos entendés eso? Claro. Dos o más, pues ya son las. De hecho, yo te podría decir, bueno, pero ¿qué querés que mire? ¿Solo la saga de Harry Potter? ¿Querés que mire, que le sume lo de Animales Fantásticos? ¿Querés que mire las producciones independientes sobre la vida de Voldemort que están en YouTube? ¿Querés que mire? ¿Se entiende? En realidad, sí. Profe, a lo que se refiere es que hay que definir exactamente qué es lo que se quiere hacer antes de estimar. Exactamente. Antes de comenzar a pensar en tirarme horas, tirarme tiempo, que si es aburrido, que si no es aburrido, que no sé qué historia, todo lo que me dijeron, y que después voy a leer bien para tomar nota de las personas que hablaron mal, antes de eso, lo primero que tenemos que saber es qué querés que mire. ¿Qué querés que mire? ¿Querés que mire estas 8 que están acá? O, como les decía recién, ¿querés que le sume todo el resto de las cosas? ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer para comenzar o para empezar a estimar es conocer el qué. Si nos vamos al software, lo primero que tengo que hacer para estimar es conocer cuáles son los requisitos. ¿Qué es lo que el cliente necesita? ¿Sí? Conocer el qué. Una vez que yo conozco el qué debería hacer? Y que lo dijeron hoy. ¿El cómo? Yo, no, todavía no. Yo digo, quiero que miren las 8. ¿Cuándo? ¿Qué pregunta me harían? ¿Cuándo hay que hacerlo? El cuándo da lo mismo. ¿Cuánto dura cada película? ¿Cuánto dura cada película? Después, una vez que yo conozco el qué, tengo que conocer el tamaño. ¿Cuánto dura cada película? Cuando hablamos de desarrollo, el tamaño lo vamos a entender como la complejidad, ¿sí? Es decir, tengo que conocer cuán complejo es lo que el cliente quiere. Tengo que entender lo que el cliente me está pidiendo. Una vez que tengo el qué y tengo el tamaño, yo puedo sacar, ¿sí? Si yo les digo, quiero que miren las 8 películas, ¿sí? Y aproximadamente cada película dura entre 1 hora 40 y 2 horas 20, ¿sí? Dependiendo de la peli. Entonces, en base a eso, yo puedo sacar lo que se conoce como el tiempo ideal. ¿Qué es el tiempo ideal? El tiempo ideal, básicamente, es si yo me sentara, como con las hijas de Ale, me siento y no me levanto hasta que miremos las 8. Pero eso en realidad no es lógico. ¿Por qué? Porque me voy a sentar, voy a querer ir a preparar el mate, voy a querer ir a preparar
los pororó, me van a mandar un mensaje por el WhatsApp y voy a interrumpir la película para contestar, me van a llamar por teléfono, me voy a sentar con Rodolfo, que no era que era el que no le gustaba Harry Potter, y le voy a tener que explicar todo lo que está sucediendo. ¿Se entiende? Entonces, a ese tiempo ideal le tengo que sumar todos los, entre comillas, imprevistos o todas las situaciones reales que me van a permitir obtener el tiempo real. Sí, la jornada ideal es lo mismo que el tiempo ideal, sí. ¿Sí? Que esto también es un ejercicio que tenemos que hacer en el momento en el cual, cuando empezamos a hacer estimación, y que es un ejercicio que no se tiene en cuenta. Normalmente, una de las mayores causas de fallas de las estimaciones es justamente el no contemplar situaciones que van a hacer que las tengo y que van a hacer que se atrase mi proyecto. Por ejemplo, voy a empezar un desarrollo en una nueva tecnología. Paso lo que me va a costar, el tiempo que me va a llevar y el costo, y no contemplo en el tiempo la capacitación, por ejemplo. O no contemplo en el tiempo feriados. Entonces le digo al cliente, para el 15 de mayo vas a tener tal cosa, pero resulta que no contemplé ni Semana Santa, ni contemplé el 1 de mayo, por ejemplo. O no contemplo las vacaciones de los desarrolladores. ¿Se entiende? Entonces, siempre, una vez que yo obtengo el tiempo ideal, tengo que empezar a sumarle todas esas cosas que me van a permitir obtener lo que se conoce como tiempo real. ¿Sí? Profe, ¿hay alguna manera de calcular cuáles serían estas interrupciones? O sea, algún método que la me diga experiencia. Ok. La experiencia. Eso te lo da la experiencia. Lo más probable es que las primeras estimaciones no las tengas en cuenta y luego con la experiencia vas a ir contemplando ese tipo de cosas. Y después siempre va a suceder, es muy probable, es muy altamente probable que a pesar de contemplar todo ese tipo de cosas tengas retrasos, porque no sé, tenía que comprar una impresora 3D para probar cierta funcionalidad del software que estamos desarrollando y resulta que se retrasa la entrega de la impresora y no lo contemplé. O no sé, resulta que una persona de mi equipo se rompe la pierna y el resto hasta que se pone al día me lleva 2 días y no lo pude contemplar, ¿sí? Pero intentar contemplar la mayor cantidad de, entre comillas, contratiempos, porque no son contratiempos, que podría ser que me aumente mi tiempo ideal, ¿sí? Pero eso te lo da la experiencia, no hay fórmula, sino que te lo da la experiencia directamente. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Más dudas? Bien, no, entonces, ¿sí? ¿Quién iba a hablar? No hay dudas. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué les parece que es estimar? A ver, ¿quién me dice qué es estimar? Aproximar un tiempo, en este caso de desarrollo del software, teniendo en cuenta posibles desvíos en el camino, como los feriados que dijo. Ajá. Aproximar un tiempo que me va a llevar al desarrollo del software. ¿Qué más? ¿Quién se anima a otra definición? Un poco más genérico, capaz de aproximar un valor directamente. Aproximar un valor directamente. Bien, en realidad, estimar justamente es predecir cuánto va a durar y cuánto me va a costar hacer algo, ¿sí? Están las dos cosas metidas. Cuánto me va a durar y cuánto va a costar desarrollar o llevar a cabo un proyecto, ¿sí? Y para esto es muy importante, y ojo, que justo acabo de leer lo que puso Rodrigo ahí, que era lo que yo estaba diciendo. La palabra clave acá es predecir. Tenemos que entender que el proceso de estimación no es algo exacto, ¿sí? La estimación se basa en predecir. O sea, lo que vamos a hacer es vamos a predecir si todo sucede bien. ¿Se acuerdan como bueno, yo me acuerdo de la secundaria, ¿no? Que siempre decían en condiciones normales de presión y temperatura. Algo así sería. En condiciones normales de
de presión y temperatura, el costo y el tiempo van a ser estos. Pero pueden pasar un montón de variables que hagan que el costo y el tiempo cambien. Y acá tenemos que también tener en claro este triángulo, que bueno, el triángulo este recibe muchos nombres, lo habrán visto con Nancy en análisis de sistema, el triángulo de, creo que ya hablamos de este tema también, De fuego ¿no? y hierro, depende de cómo lo fuego, digas. hierro, de agua, de lluvia, de lo que sea. Hablamos de este triángulo ya, ¿no? Sí, profe. Ya hablamos, ¿viste? Me lo salto entonces. Era uno que tenía calidad también. O sea, estaba Sí, este faltando la también calidad. tiene calidad. Ah, ok. Este también tiene calidad, porque es el mismo triángulo para siempre. Lo que Profe. tenemos que tener en cuenta, sí, Fernando. En base al tiempo que nos lleve desarrollar las funcionalidades, va a ser el costo general de lo que salga del producto, ¿no? Teniendo en cuenta cuánto Exactamente. A cobramos ver, por hora de trabajo. estas son las tres variables, ¿sí? Que tengo que tener en cuenta. La funcionalidad que el cliente quiere, las necesidades del cliente, ¿sí? Y en base a la funcionalidad yo puedo determinar el costo y el tiempo, ¿sí? O el cliente me puede decir, tengo este dinero, entonces en base a ese dinero yo puedo decir qué funcionalidad hago y cuánto tiempo me va a llevar. O el cliente me puede decir, este es el tiempo, porque hay sistemas, por ejemplo, siempre yo cuento el caso de la gente de Com, ¿no? La gente de Com hace 2 años tuvo que desarrollar el sistema para el voto electrónico. El tiempo ahí estaba fijo, porque el sistema tenía que estar funcionando para el 22 de octubre del 2018, creo que era. Y tiene que estar funcionando para el 22 de octubre. Y la funcionalidad también estaba fija, porque tenía que hacer tenía que hacer cosas puntuales. Con lo cual, el costo lo puso la gente de Com, en teoría, ¿no? En teoría debería ser así. Lo que no puedo hacer es que el cliente fije las 3 variables. No me puede pedir lo bueno, bonito, barato. ¿Sí? Siempre una de las variables tiene que dejar o la tengo que dejar libre para poder moverla. ¿Por qué? Porque si yo fijo las 3 variables, tiene un impacto muy grande en la calidad del producto. Si yo quiero lo bueno, bonito y barato, probablemente no va a ser tan bueno. ¿Se entiende? Y esto es algo que tenemos que entender la gente de desarrollo y que tiene que entender el cliente. Si él quiere determinada funcionalidad y para determinado plazo, probablemente el costo se incremente. Ahora, si tengo poco dinero y tengo que entregar en este plazo, probablemente la funcionalidad se decremente, o sea, que abarque menos funcionalidad. Si quiero toda esta funcionalidad y tengo este dinero pautado, probablemente el tiempo se incremente. Si yo quiero fijar las 3 variables, es decir, si yo quiero todo el sistema para el 10 de mayo y que me salga 3 pesos, probablemente el impacto va a estar en la calidad. Porque para cumplir con todo esto, lo más altamente probable es que lo que desarrolle no sea o no respete las normas de calidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe, se entiende. Bien, entonces, a ver, nos tomamos unos 5 minutitos antes de comenzar con esta parte. ¿Sí? A las y 5 volvemos. Bueno. ¿Ok? Bueno, profe. Gracias. Bueno, profe.
Profe, ¿está por ahí? Vamos. Sí. Bien. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista de la agilidad qué cosas vamos a tener en cuenta para realizar la estimación. Desde el punto de vista de la agilidad se tienen en cuenta dos cosas que un poco ya las estuvimos hablando. Por un lado, el tamaño asociado a la complejidad de las historias de usuario. Nosotros vamos a tomar como punto de medida la historia de usuario, ¿sí? Entonces, el tamaño de la historia de usuario y por el otro lado vamos a tener en cuenta la velocidad del equipo. La velocidad del equipo, cuando veamos Scrum, lo vamos a ver más en detalle y cuando avancemos con esta parte lo vamos a ver más en detalle, pero básicamente la velocidad es la capacidad de trabajo que tiene el equipo, la capacidad de entregar working software que tiene el equipo en un momento determinado, de tiempo. Profe, ¿en qué momento agregamos el cobro de un porcentaje de la cuota de luz, del alquiler de oficina, de internet y demás que nos enseñaron en planificación? En realidad, esos son costos que vos ya los tenés implícitos en el costo de hora de trabajo de la persona que está trabajando con vos. El proceso de planificación, como se enseña en planificación, es, ¿cómo se dice? Desde el punto de vista de la ingeniería del software clásica, pero muy clásica, muy clásica, muy clásica. Claro, profe, porque todo lo que damos es lo contrario a ágiles que nos está enseñando. Exacto, Por eso me exacto. rompió un poco, como que no. Exacto. En realidad son costos fijos que vos ya los tenés incorporado en lo que cobrás le pagás a tu gente, digamos. Ahí ya lo tenés incorporado. Ok. No tengo un momento en el cual agrego, como en planificación, un momento en el cual le agrego esos costos, sino que ya lo tengo en cuenta en el costo total del producto, digamos. Porque aparte, si nos ponemos a pensar, también hay que empezar a contemplar otros tipos de, no es otros tipos de gastos, sino otros tipos de trabajos, digamos. Porque en este momento, en desarrollo de software, no en este momento por la pandemia, sino en desarrollo de software, es muy probable que tengamos gente que no está trabajando en la oficina, con lo cual a esas personas les tengo que pagar un poco más porque ocupan la luz, el agua y todo el internet de su casa. ¿Se entiende ese tipo de cosas? Entonces, en realidad no es un proceso como el que se propone en planificación. No tengo un Profe. momento en el cual digo ahora le sumo el 20% de esto, el 20% de lo otro. Sí, Martín.
quería volver al concepto quería entender bien la parte esta. ¿Cómo había dicho usted que era la capacidad de entregar working software que tiene el equipo en un periodo de determinado tiempo determinado? Ah, ok. Cuando digo periodo de tiempo determinado me estoy refiriendo al sprint, ¿sí? A la iteración, ¿sí? Pero bueno, eso no se preocupen, que eso cuando avance el tema lo vamos a ver más puntualmente y vamos a entender bien lo que significa. Simplemente ahora quiero que sepan que para estimar en agilidad tenemos que tener en cuenta dos cosas. El tamaño relacionado con la complejidad de las historias de usuario y la velocidad. Y la velocidad es inherente de cada equipo. Y la velocidad depende de cada equipo. Dos equipos pueden tener velocidades completamente diferentes. Dentro de una misma empresa, un equipo puede hacer una estimación y me va a decir, esto me va a llevar 4 sprints, y otro equipo me va a decir, esto me puede llevar 10 sprints. Bueno, no tanta la diferencia, pero 6 sprints, ¿sí? Entonces, la velocidad depende del equipo. ¿Por qué? Porque en agilidad el proceso de estimación se hace en equipo y depende del conocimiento y de la expertise de todos los integrantes del equipo. ¿Ok? Bien. ¿Qué es el punto de historia? Así como les decía que para realizar estimación en agilidad tomamos como base la historia de usuario, la medida o el valor que le vamos a dar a cada una de esas historias de usuario se llama punto de historia. El punto de historia básicamente es una medida subjetiva, ¿sí? Y ahora vamos a entender ¿por qué digo que es subjetiva? Que lo que me va a indicar, y para esta materia nosotros vamos a entender que el punto de historia me va a medir la complejidad de la historia de usuario relacionada con lo que se conoce como el esfuerzo ideal, ¿sí? Existen muchas definiciones de qué es el punto de historia, según en el libro que les di como base, en realidad el punto de historia es la cantidad de esfuerzo que me va a llegar a ser una historia de usuario, más la complejidad del desarrollo, más el riesgo inherente de ese desarrollo, ¿sí? Luego, unos años después, se contradice o lo piensa mejor, y lo que dice es que en realidad el punto de historia lo que me indica es el esfuerzo ideal, ¿sí? Medido en jornadas. Creo que, no me acuerdo quién me había preguntado si era jornada ideal. El esfuerzo ideal lo equipara con el esfuerzo ideal medido en jornadas. Este esfuerzo ideal, al final, para calcularlo, yo voy a llegar voy a partir de la complejidad de las historias de usuario. ¿Por qué decíamos que el punto de historia es una medida subjetiva? Porque en realidad va a depender de la persona, esa complejidad, determinar la complejidad de una historia de usuario, va a depender de la experiencia de la persona. Con lo cual, se asume que puede haber error en esa estimación. La agilidad se basa en el proceso de estimación, y por eso dice lo de la predicción que hablábamos hoy, y por eso se usa mucho la palabra predicción, porque en realidad para determinar o para definir lo que es un punto de historia, en realidad se basa en una serie de conceptos previos y estudios previos, que lo que dice o lo que parte, digamos, es diciendo que en realidad las personas somos malas determinando o no sabemos determinar con exactitud cuánto tiempo nos va a llevar a hacer una cosa. No tenemos esa capacidad. Nuestra mente no es capaz de determinar con exactitud y acertar al 100% con exactitud cuánto nos va a llevar a hacer algo. Vamos a ver un ejemplo. Hay algunos que este ejemplo lo conocen, con lo cual les pido que los que ya lo conocen, que me aguanten un poquito para que el resto entienda, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. También acá les pido que abran los micrófonos y participen. Si yo les pregunto cuánto tiempo nos va a llevar llegar a Buenos Aires, ¿qué me dicen? Depende del auto en el que vaya. Depende de dónde Depende del auto en partís. que vamos. De resistencia.
Depende de la Depende del velocidad auto. también. Depende de la velocidad. Si te agarra gendarmería en el camino y te hace perder tiempo. Depende de gendarmería. Depende del medio del transporte, supongo. Del tránsito. tráfico. ¿Qué más? Del Del De los tráfico. límites de velocidad. El clima. Los límites, el clima. De si gendarmería me Pero- pilla con algo. De gendarmería ya me dijeron. ¿De los piqueteros? De los piqueteros, del corte de ruta, De la ruta que tomemos también. de la ruta que tomemos. Pero hay una aproximación de 14 horas más o menos. Y acá Fernando se anima y me dice una aproximación de 14 horas. Es Bien. que es el estimado, creo. Si era 12 desde Corrientes. Ujú. Bien. En También puede ser que condiciones pase algo- ideales serían En condiciones ideales serían 14. Depende. Pero si- bueno, pero Y loco, depende, En 14 si hay está un animal considerada que- algunas cosas. que En pueden 14 es pasar. considerado algunas cosas. Claro. Pero si Al se te obelisco. rompe el motor, chao. Al obelisco. Vamos al obelisco. En avión es más rápido. En avión es más rápido. De las paradas que consideres hacer, depende si vas De en las- un Falcon, capaz que tenés que cargar combustible 4 veces. Ajá. Y te moría de calor también de paso en el Falcon. Posta. Sí. Dependen de muchas cosas. Y fíjense que en realidad, por más que Fernando haya dicho 14 horas y haya alguien que haya dicho, bueno, sí, 14 horas, lo más probable es que somos 61 personas en este momento, las 61 personas opinemos distinto, porque las 61 personas tenemos, al momento de pensar en el tiempo, consideramos variables diferentes. Alejandra, si tiene que viajar con las hijas, yo me imagino que le pasará como a mí, que pensarán un montón de otras cosas que a lo mejor una persona sin hijos no piensa. Así es, por ahí me quedo en mi casa nomás. No vas a Buenos Aires, que vaya a otro Buenos Aires. Pero es que es así, o sea, cada uno va a tener su propia opinión. ¿Por qué? Porque va a basarse en su propia experiencia, ¿sí? Con lo cual, acá podríamos llegar a tener 61 respuestas distintas, o podría llevarnos toda la tarde, el resto de la clase, ponernos de acuerdo que realmente son 14 horas. Porque como decía Fernando, 14 horas contempla algunas cosas. A lo mejor contempla una parada a cargar nafta y contempla una parada de gendarmería. Pero no contempla que si vamos con chicos tenemos que parar 3 veces más para ir al baño, que otras 2 para comer, que si vas, que ahora con el tema de la pandemia, si vamos por Corrientes, probablemente nos pararán acá en el puente, después nos pararán en Entre Ríos, después nos pararán en Buenos Aires, ¿sí? Un montón de cosas que no tenemos en cuenta si no hicimos el viaje previamente. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué queda más cerca? ¿Buenos Aires o Rosario? Rosario. Rosario. ¿Más opiniones? Depende de dónde ¿De estamos. dónde? Claro. De Resistencia, siempre de acá. Sí, Rosario. Rosario. Y acá nos vamos a poner de acuerdo todos rápidos. Si yo les digo desde acá, ¿qué queda más cerca? Resistencia, Rosario o Buenos Aires, todos vamos a llegar a la conclusión de que Rosario es más cerca que Buenos Aires. Y va a ser más fácil. Entonces, lo que dice este estudio es que en realidad somos malos, las personas, los humanos, somos malos estimando con exactitud un tiempo, pero somos buenos comparando. Somos buenos comparando qué lleva más tiempo que cosa, qué es más complejo que otra cosa. Entonces, el punto de historia se basa justamente en la comparación. No existe una fórmula que me diga cuántos puntos de historia le tengo que asignar a una historia de usuario. No existe una fórmula, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy a comparar la complejidad de una historia de usuario frente a la complejidad de otra historia de usuario. Por eso se dice que en los puntos de historia lo que importa son los valores relativos. Y acá es donde entra
toda la parte subjetiva, porque la complejidad va a depender del equipo que esté realizando la estimación. Para un equipo, la historia A puede ser de una complejidad de 10 y para otro equipo, la historia A puede ser una complejidad de 30, porque depende de la experiencia del equipo. Entonces, lo que importa en la historia de usuario son los valores relativos. Y lo que me va a llevar, lo bueno de la historia de usuario, es que yo voy a poder decir, independientemente del equipo, yo voy a poder decir que si un equipo tiene una historia A con 10 puntos de historia y una historia B con 20 puntos de historia, voy a usar números redondos, la historia B es el doble de compleja que la historia A. Y si el otro equipo tiene la misma historia A con 15 puntos de historia y la historia B con 30 puntos de historia, la historia B sigue siendo el doble de compleja. Por eso se dice que lo que importa son los valores relativos de una historia frente a otra. Lo que mido es la complejidad. Básicamente lo que hago es comparar las historias de usuario. Y si tengo una historia que es más compleja que la otra, lo tengo que ver en los puntos de historia que le asigné. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Es importante esta parte, así que por favor, intenten, si no lo entienden, me van diciendo, entonces vamos entrando en detalle. ¿Ok? Bien. Profe. Señor. Pero entonces los puntos de historia depende del equipo que la realice. Exacto. Pero, y entonces no es medio que lo mismo porque lo otro se basaba en la experiencia. Sí, de hecho lo que les dije, que el método que vamos a utilizar en agilidad es un método heurístico. Ajá. Sí, totalmente. El método de puntos de historia es un método heurístico. La diferencia estaría en que el otro se basaba en una experiencia y la aplicaba para todo el equipo, y acá cada equipo aplica en base a su propia experiencia. Exactamente. Profe, hay una duda que tengo. Sí. Que es que si bien en el libro habla de que la historia puede tomarse como, por ejemplo, días ideales, semanas ideales, meses ideales, la cantidad de tiempo que sea ideal, habla de tiempo, y después hay otra parte en la que habla de otras cosas, que los puntos se asignan dependiendo de la complejidad nada más. Entonces yo digo, esta historia tiene 5 puntos. Y no estoy hablando de tiempo, sino de qué tan compleja es, qué vendría a ser, o cada equipo define qué es el punto de historia. Te estás adelantando, Martín, pero te contesto para que cerrar un poquito la idea. El punto de historia, yo les decía hoy al principio, lo que vamos a manejar es el esfuerzo ideal, pero lo que me va a permitir lograr es el esfuerzo ideal, ¿sí? El esfuerzo ideal es el tiempo persona ideal, ¿sí? Pero para poder llegar a eso, yo primero tengo que analizar la complejidad, es decir, cuán compleja es una historia frente a la otra, ¿sí? Con eso voy a asignar el punto de historia. Luego voy a tener un proceso en el cual voy a, entre comillas, y que les quede bien lo de comillas, voy a convertir esos puntos de historia en horas. Teniendo en cuenta la velocidad del equipo, voy a poder lograr decir, bueno, estos 10 puntos de historia me llevan acá también es una aclaración, porque no hay una relación directa entre el punto de historia y la hora, ¿sí? No es que yo puedo decir 5 puntos de historia equivalen a 15 horas. En realidad, lo bueno que tiene, y volvemos a lo que decíamos hoy, asumimos el error. Entonces, 5 puntos de historia para un equipo pueden significar entre 15 y 30 horas de trabajo. Asumo el error, asumo que no soy buena diciendo cuánto tiempo me va a llevar, pero sí soy buena midiendo la complejidad, comparando. Entonces,
A lo mejor esta historia de usuario, esta historia que le asigné 5 puntos me llevó 10 horas, la siguiente que le asigné 5 puntos me llevó 13, la siguiente que le asigné 5 puntos me llevó 9, la siguiente que le asigné 5 puntos me llevó 20, entonces 5 puntos de historia para mi equipo está en el rango de 7 horas a 20 horas. Para otro equipo, los 5 puntos de historia pueden tener otro rango de horas. ¿Se entiende? Pero al final lo que sí voy a poder lograr, cuando tenga en cuenta la velocidad, a partir del punto de historia, lo que sí voy a poder lograr es determinar cuánto tiempo me va a llevar. Cuánto tiempo ideal, y a ese tiempo ideal le sumo los imprevistos y voy a obtener el tiempo real. Normalmente lo que se aconseja es dar un valor acompañado de porcentajes para ver todas esas cosas que no vamos a poder controlar. ¿Se entiende, Martín? Sí, profe. Entiendo. Bien. Bien, sigo entonces. ¿Cómo defino entonces el valor o cómo le doy un valor a un punto de historia? ¿Cómo sé cuánto vale el punto de historia? En realidad existen dos métodos para determinar el valor del punto de historia. El primer método lo que me dice es, voy a seleccionar la historia más pequeña, la que consideremos que sea la más fácil. Cuando acá, acuérdense que estamos hablando de complejidad, entonces la historia que nos parezca más fácil como equipo, y a esa le vamos a asignar el valor mínimo de nuestra escala de puntos de historia. Entonces le vamos a asignar el valor 1, ¿sí? Esa va a ser nuestra historia que va a ser la unidad. Acuérdense que con el método de punto de historias, al final lo que hago es comparar una historia frente a otra. Entonces, si digo que esta tiene un punto de historia, si tengo otra que es el doble, le voy a asignar 2 puntos de historia, ¿sí? Entonces, utilizo esa historia de usuario pequeña como unidad y la utilizo para comparar con el resto de las historias de usuario para poder asignarle valor a el resto de las historias de usuario. El segundo método lo que hago es decir, bueno, en vez de tomar la más pequeña, tomo una que desde nuestro punto de vista tenga una complejidad media, una historia de tamaño medio. A esa historia de tamaño medio le asigno la mitad del rango de números que yo utilice para mis puntos de historia. Y ahora vamos a hablar del rango de números, ¿sí? Entonces, acá da un ejemplo. Si se usa un rango de números del 1 al 10, yo a esa historia de complejidad media le doy el valor 5 y utilizo esa para comparar. Historias más fáciles, con menor tamaño que esta, le doy menor número. Historias con mayor tamaño, le doy mayor número. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Esto, pregunta de examen. Todos los años pongo la misma pregunta y todos los años el 90% no contesta la pregunta. ¿Ok? Estos dos métodos, pregunta de examen. Bien, hablemos entonces de los rangos de puntos de historia. Y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Decíamos entonces, el punto de historia es una medida relativa que depende del equipo, ¿sí? Teníamos dos métodos para asignarle el valor al punto de historia, pero ahora tengo que definir qué rango utilizo, qué números utilizo. Y acá hay diferentes métodos, ¿sí?, para utilizar. Lo que sí se recomienda es que el equipo decida qué rango va a utilizar y que ese rango sea fijo, que no estemos variando el rango, que no haya dudas entre los valores que podemos obtener. ¿Se entiende? Hay diferentes métodos. Está el método de la camiseta, que es se utiliza la S, la M y la L. Después está el método de las frutas, que se utiliza la cereza, el melón y la sandía. Montón de métodos. Lo ideal es, o sea, lo importante, perdón, no lo ideal, lo importante es que una vez que decidamos cuál es el rango que vamos a utilizar, utilicemos siempre ese rango. Lo que se recomienda es que se utilicen rangos numéricos y que se utilicen rangos numéricos donde se puedan ver la diferencia entre los números, ¿sí? Entonces,
Una de las escalas que se recomienda es la escala de Fibonacci. De hecho, Planning Poker, que es uno de los métodos que nosotros vamos a utilizar, el que vamos a practicar, utiliza la escala de Fibonacci adaptada. Y la otra es una escala en donde siempre el siguiente número sea el doble que el anterior. ¿Por qué me interesa una escala como la de Fibonacci o una escala donde yo muestre la diferencia, los saltos entre cada uno de los números? Porque en realidad lo que tengo que intentar hacer o tengo que intentar ver cuál es la separación entre los números. Perdón, que me fui. Porque en realidad lo que me va a marcar la complejidad no es decir que una historia tiene el valor de 1, 2 o 3, sino lo que me va a marcar la complejidad es la diferencia entre el 2 y el 8, o entre el 8 y el 21, o entre el 21 y el 40. ¿Sí? Lo que me interesa son esos saltos para indicarme la diferencia de complejidad. Da lo mismo que la historia sea 1, 2 y 3. Yo dentro de una historia, vamos a suponer una historia pequeña, yo le pongo el 1, ¿no? Una historia media, da lo mismo que sea 3, 4 o 5. Lo que me interesa es que si es 4 o 5 es más compleja que la 1. ¿Se entiende? Me da lo mismo que la historia sea 19, 20, 21. Lo que me interesa es que si yo tengo una historia de 21 o de 19, 20, 21, significa que es mucho más compleja que una de 8. ¿Sí? Por eso se dice que lo que me funciona son las secuencias no lineales. ¿Por qué? Porque me permiten reflejar la incertidumbre que voy a tener cuando tengo estimaciones muy grandes. Si yo tengo una historia de usuario a la cual le tengo que asignar 40, en esa historia tengo que pensar, porque significa que esa historia es muy compleja. ¿Sí? De hecho, se dice que las buenas estimaciones utilizan, y recordando lo que decíamos, que las historias de usuario tienen que ser pequeñas, utilizan los primeros números de la escala. Ya historias de más de 8 puntos de historia significa que la historia de usuario es grande. Obviamente siempre depende del equipo, ¿sí? De los rangos que definan los equipos. Pero lo que me interesa justamente es la diferencia entre los diferentes números. ¿Y para qué me va a servir esto de los puntos de historia? Una vez que yo asigne los puntos de historia a cada una de las historias de usuario, me van a permitir agrupar historias de usuario del mismo tamaño, ¿sí? Para determinar la complejidad de historias de usuario similares. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Qué hora es? ¿Y 30 y 32? Bien. No nos vamos a meter con Planning Poker, vamos a empezar la semana que viene con Planning Poker. ¿Sí? ¿Lo dejamos acá? ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. No, profe. Bien. Entonces, el jueves que viene nos seguimos con esta parte de estimación. Lean, por favor, lo del libro, sobre todo el de Garzás, que tiene esta parte explicada, lo de Planning Poker. ¿Okay? Profe, tengo una duda con respecto al tema de lo de Netflix, lo que había que entregar el jueves. Ajá. Lo que hay que hacer es las historias que ya teníamos hechas, las tenemos que organizar de acuerdo al método Moscow, por ejemplo. ¿Eso es más lo que tenemos que hacer? No. Las historias que tienen hechas tienen que armar el mapa de historias de usuario. Una vez que tengan armado el mapa de historias de usuario, tienen que priorizar utilizando Moscow y decirme cuál es el MVP. Ah. ¿Está, profe? ¿Ok? Sí. Para el jueves. ¿Sí? ¿Más dudas? Profe, ¿hasta acá entraría el próximo Kahoot o lo que vimos en la Hasta clase? acá. La pasada y esto. Listo, gracias. ¿Ok? Muy bien, chicos. Nos vemos el jueves. Éxitos en el recuperatorio el miércoles. Gracias, profe. Profe, gracias. Después, profe, chao, chao.